Descubrimientos revolucionarios dan evidencia de una civilización perdida enterrada bajo el hielo. Únase a nosotros mientras desentrañamos los misterios de la Antártida, los mitos globales y las civilizaciones perdidas. Número 12. Civilización antigua en la Antártida. En la extensión helada de la Antártida, donde los vientos helados susurran secretos de un pasado olvidado, ha surgido una teoría fascinante que desafía nuestra comprensión de la historia humana y los orígenes mismos de la civilización. El intrépido investigador Graham Hancock, conocido por sus ideas poco convencionales y estimulantes, ha propuesto una hipótesis tentadora. Una civilización muy avanzada prosperó en el continente ahora helado de la Antártida, mucho antes del surgimiento de los antiguos egipcios o los sumerios. Esta teoría, tan audaz como fascinante, se basa en el concepto de desplazamiento de la corteza terrestre, una idea controvertida que sugiere que la capa exterior de nuestro planeta puede haberse desplazado drásticamente en el pasado lejano, de forma muy similar a la piel de una naranja que se desliza sobre su interior afrutado. Si se produjo un acontecimiento tan monumental, podría haber reposicionado la Antártida desde una región más templada a su ubicación polar actual, lo que podría explicar cómo una civilización antigua pudo haber florecido allí durante una época en la que el continente era verde y exuberante. La hipótesis de Hancock desafía la cronología convencional de la evolución humana, que postula que el linaje del Homo sapiens surgió hace unos 6 millones de años, y que las civilizaciones complejas solo surgieron en los últimos 6.000 años aproximadamente. Sin embargo, Hancock sostiene que la evidencia de una sociedad anterior, altamente avanzada, puede estar oculta bajo el hielo de la Antártida, esperando ser descubierta por exploradores intrépidos e investigadores de mente abierta. Hancock sugiere que los sobrevivientes de esta civilización antártica perdida, enfrentados a un evento cataclísmico que dejó su tierra natal inhabitable, pueden haberse extendido por todo el mundo, sembrando su conocimiento y tecnologías avanzadas entre las culturas incipientes con las que se encontraron. Esto potencialmente explica las sorprendentes similitudes en arquitectura, astronomía y mitología encontradas en civilizaciones antiguas de todo el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las estructuras megalíticas de América del Sur. Los críticos de la teoría de Hancock argumentan que la idea del desplazamiento de la corteza terrestre no está respaldada por la evidencia científica actual y que la noción de una civilización altamente avanzada que existió tan lejos en el tiempo es simplemente demasiado extraordinaria para ser creíble. Sin embargo, sin pruebas concretas, los defensores de la idea señalan pistas tentadoras diseminadas a lo largo de la historia, desde mapas antiguos que parecen representar la Antártida libre de hielo hasta misteriosos artefactos y estructuras que insinúan un nivel de sofisticación tecnológica mucho más allá de lo que solemos asociar con las primeras sociedades humanas. Número 11. La Antártida durante el Eoceno. Una mirada a un pasado exuberante y templado. Mientras nos encontramos hoy en la extensión helada de la Antártida, es casi imposible imaginar que este páramo helado alguna vez fue un paraíso verde, repleto de vida y cubierto de densos bosques. Sin embargo, a medida que profundizamos en los secretos de la época del Eoceno, surge una imagen fascinante de una Antártida que era prácticamente irreconocible en comparación con su estado actual. Retrocedamos en el tiempo entre 56 y 34 millones de años atrás, y nos encontraremos en un mundo que era mucho más cálido que el nuestro. Durante este periodo, conocido como el Eoceno, las temperaturas globales eran tan altas que incluso la Antártida, ahora famosa por su frío helado, disfrutaba de un clima templado que sustentaba un rico tapiz de vida. El Eoceno fue una época de grandes cambios, ya que los continentes continuaron desplazándose y evolucionando. Tras la desintegración del supercontinente Pangea, la Antártida, que alguna vez formó parte de la masa continental más grande conocida como Gondwana, se desplazaba lentamente hacia su posición actual sobre el Polo Sur. A pesar de su ubicación polar, la Antártida durante el Eoceno estaba lejos del desierto helado que conocemos hoy. El clima global más cálido significó que el continente estaba en gran parte libre de las enormes capas de hielo que ahora cubren su superficie. Esta falta de hielo tuvo un profundo impacto en el clima de la Tierra, ya que la superficie reflectante de las capas de hielo, que normalmente reflejan la radiación solar hacia el espacio, estaba ausente,
lo que permitía al planeta absorber más calor y mantener su clima templado. Número 10. La ciudad perdida de la Atlántida. De la antigua leyenda al misterio antártico en el reino de los misterios antiguos y las leyendas perdurables, pocos cuentos han capturado la imaginación tan completamente como la historia de la Atlántida, la legendaria ciudad perdida que desapareció bajo las olas. Mencionada por primera vez en las obras del antiguo filósofo griego Platón, la leyenda de la Atlántida ha inspirado a incontables generaciones de soñadores, aventureros y buscadores de la verdad, todos ansiosos por desentrañar los secretos de esta civilización mítica. Según los diálogos de Platón, Timeo y Critias, la Atlántida era una vasta y próspera nación insular ubicada más allá de las columnas de Hércules en el Océano Atlántico. Los diálogos describen una civilización de riqueza y poder incomparables, con una ciudad capital que era una maravilla de la ingeniería y la destreza arquitectónica. En el corazón de esta metrópolis se alzaba un gran palacio adornado con metales preciosos y materiales exóticos procedentes de todo el mundo conocido. Los atlantes, tal como los describe Platón, eran un pueblo muy avanzado y sofisticado con un sistema de gobierno complejo, un ejército poderoso y una economía próspera basada en el comercio y la agricultura. Se decía que poseían tecnologías avanzadas y un profundo conocimiento del mundo natural, mucho más allá de lo que conocían otras civilizaciones de la época. Sin embargo, a pesar de su gran sabiduría y logros, los atlantes finalmente fueron destruidos por su propia arrogancia y codicia. Según Platón, se corrompieron por su poder y riqueza, participando en guerras de conquista y oprimiendo a sus vecinos. En castigo por sus transgresiones, los dioses enviaron un gran cataclismo sobre la Atlántida, haciendo que la isla se hundiera bajo las olas y desapareciera para siempre. Durante siglos, los eruditos y aventureros han buscado descubrir la verdad detrás de la leyenda de la Atlántida. Buscando evidencia de su existencia, algunos han sugerido que la historia puede estar basada en hechos históricos reales, como la destrucción de la civilización minoica en la isla de Creta, mientras que otros creen que la Atlántida fue puramente una obra de ficción concebida por Platón, como una alegoría de los peligros del poder y la ambición sin control. En los últimos años, ha surgido una nueva teoría que sitúa la ciudad perdida de la Atlántida no en el Océano Atlántico, sino en las heladas tierras baldías de la Antártida. Esta intrigante hipótesis, defendida por investigadores como Graham Hancock, sugiere que los atlantes pueden haber sido una civilización muy avanzada que prosperó en el continente antártico durante una época en la que era mucho más cálido y más hospitalario para la vida humana. Según esta teoría, la Antártida puede haber estado situada en una región más templada de la Tierra en el pasado lejano, posiblemente como resultado de un fenómeno conocido como desplazamiento de la corteza terrestre. Si este fuera el caso, es posible que una civilización avanzada pudiera haber florecido allí solo para ser aniquilada por un evento cataclísmico que provocó que el continente se desplazara a su ubicación actual en el Polo Sur. Los defensores de esta idea señalan ciertas similitudes entre la descripción de Platón de la Atlántida y la geografía de la Antártida, como la presencia de una gran llanura rodeada de montañas, así como la existencia de recursos minerales como el oricalco, que algunos han sugerido que podría ser una referencia a los minerales únicos que se encuentran en las rocas antárticas. Número 9. La ciudad de cristal. Las enigmáticas visiones del almirante Byrd. En los anales de la exploración antártica, pocos relatos han capturado la imaginación tan vívidamente como el relato del almirante Richard Byrd sobre una misteriosa ciudad de cristal vislumbrada más allá de los confines helados de las montañas Thiel. Esta asombrosa revelación, compartida por el famoso explorador en 1947, ha provocado décadas de intriga, alimentando el fuego de la especulación y el asombro sobre los secretos que pueden estar ocultos bajo el velo helado de la Antártida. Según la extraordinaria narrativa de Byrd, durante una expedición solitaria, se encontró con un paisaje no congelado que desafiaba las leyes mismas de la naturaleza. Entre musgo esmeralda y lagos resplandecientes, una escena que no debería existir. En el corazón del continente helado se alzaba una visión que desafiaba los límites de la creencia. Una imponente ciudad de cristal, sus torres destellando con auroras etéreas, alimentadas por un resplandor interior de otro mundo. El almirante describió la ciudad como desprovista de vida visible,
pero percibió una presencia omnipresente, como si las propias estructuras cristalinas estuvieran imbuidas de una esencia viva. A medida que se acercaba a la base de la ciudad, una extraña neblina brillante lo envolvió y su mente se inundó de repente de mensajes crípticos, advertencias susurradas sobre la locura de la humanidad y el imperativo de cambiar de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Los escépticos han descartado durante mucho tiempo el relato de Baird como producto del aislamiento y el agotamiento, una visión alucinatoria nacida del implacable entorno antártico. Algunos han sugerido que la mente del explorador, llevada al límite por las duras condiciones y el peso de sus responsabilidades, puede haber conjurado un espejismo fantástico, una manifestación onírica de sus esperanzas y temores más profundos. Sin embargo, para quienes han experimentado de primera mano el enigmático encanto de la Antártida, el cuento de las aves resuena con una plausibilidad inquietante. La noción de una antigua civilización, oculta en los páramos helados, que guarda secretos que podrían transformar nuestra comprensión de la historia humana y nuestro lugar en el universo, ha cautivado la imaginación de exploradores, científicos y soñadores por igual. En los últimos años, han surgido pistas tentadoras que insinúan la posibilidad de ciudades perdidas y civilizaciones olvidadas enterradas en las profundidades del hielo de la Antártida. Las imágenes satelitales han revelado extraños patrones geométricos y estructuras anómalas, alimentando la especulación sobre la existencia de ruinas antiguas y tecnologías avanzadas ocultas durante mucho tiempo a los ojos del mundo. Número 8. El enigma gigante debajo del hielo. En las tierras heladas de la Antártida, se ha descubierto una extraña y misteriosa estructura enterrada en las profundidades del hielo. Este colosal edificio, conocido como la Pirámide Gigante, ha suscitado una intensa curiosidad y debate entre científicos, historiadores y teóricos de la conspiración, planteando preguntas sobre sus orígenes, propósito e implicaciones para nuestra comprensión de la historia humana. La pirámide, que mide más de 300 metros de alto y cubre un área de varias hectáreas, fue detectada por primera vez mediante imágenes satelitales en 2016. Estudios posteriores, utilizando radares de penetración terrestre y otras tecnologías avanzadas, han confirmado la presencia de la estructura y su asombroso parecido con las pirámides del antiguo Egipto y Mesoamérica. Pero, ¿cómo podría existir una estructura artificial tan enorme en medio de la capa de hielo antártica, un lugar donde no se sabe que haya prosperado ninguna civilización humana? La respuesta, según algunos investigadores, puede estar en la teoría de una civilización avanzada perdida que alguna vez habitó la Antártida, tal vez durante una época en la que el continente era mucho más cálido y más hospitalario para la vida. Los defensores de esta teoría señalan la increíble precisión y sofisticación del diseño de la pirámide, que según ellos, no podría haber sido logrado por ninguna cultura antigua conocida. Sugieren que la estructura puede haber sido construida utilizando tecnologías avanzadas, como el corte por láser y dispositivos antigravedad, que desde entonces se han perdido en la historia. Otros, sin embargo, descartan la pirámide gigante como una formación natural, tal vez un pico de montaña peculiar, o una característica glacial inusual que ha sido distorsionada por el hielo y la nieve. Argumentan que no hay evidencia creíble que respalde la idea de una civilización perdida en la Antártida, y que la pirámide es simplemente un producto de imaginaciones hiperactivas e ilusiones. Número 7. El mapa de la raza Piri, un enigma cartográfico. En el ámbito de la cartografía antigua, pocos artefactos han capturado la imaginación tan completamente como el mapa de Piri Reis. Este notable documento, elaborado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación y controversia, desafiando nuestra comprensión del mundo y el alcance del conocimiento humano en la era de la exploración. A primera vista, el mapa de la raza Piri parece ser una representación bastante estándar del mundo tal como se conocía en el siglo XVI, que muestra las costas de Europa, el norte de África y partes de las Américas. Pero al examinarlo más de cerca, comienzan a surgir una serie de anomalías y curiosidades que dan pistas sobre una historia mucho más profunda y compleja. Tal vez la característica más llamativa del mapa sea su representación de la costa antártica.
una región que no se descubrió oficialmente hasta siglos después de la época de Peary Rice. El mapa muestra una representación detallada y precisa de la topografía del continente, incluidas sus cadenas montañosas, bahías e islas, características que habrían sido imposibles de conocer sin técnicas avanzadas de topografía y cartografía. Además, el mapa de la raza Peary representa la Antártida como una única masa de tierra libre de hielo, en lugar del continente helado e inhóspito que conocemos hoy. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que el mapa puede estar basado en fuentes mucho más antiguas, que tal vez se remonten a una época en la que la Antártida estaba realmente libre de hielo hace miles o incluso millones de años. Otras anomalías en el mapa incluyen la presencia de técnicas avanzadas de navegación y topografía, como el uso de trigonometría esférica y el posicionamiento preciso de métodos de longitud que no eran ampliamente conocidos o utilizados hasta mucho más tarde en la historia. Esto ha llevado a algunos a sugerir que el mapa de la raza Peary puede ser evidencia de una civilización avanzada perdida, una que poseía conocimientos y tecnologías mucho más allá de lo que se creía posible en el siglo XVI. Número 6. El mar de Scotia, ecos de la vida antigua. En las profundidades de la tinta del mar de Scotia, un descubrimiento notable ha surgido, arrojando nueva luz sobre el intrincado tapiz de la vida que alguna vez prosperó en los antiguos océanos de la Tierra. Aquí, en las frías aguas de la costa de la Antártida, los investigadores han descubierto un tesoro de ADN sedimentario antiguo, o ADN marino diurno, que está reescribiendo nuestra comprensión de los ecosistemas marinos y el cambio ambiental a lo largo de millones de años. La historia de este asombroso hallazgo comienza en 2019, cuando un equipo de científicos que recorría el fondo marino en busca de pistas sobre el pasado del planeta se topó con algo extraordinario: un escondite de material genético preservado dentro de los sedimentos del mar de Scotia que databa de hace un asombroso 1.000.000 de años. Este descubrimiento, el ADN marino diurno más antiguo jamás recuperado, ofreció una ventana sin precedentes a la evolución y diversidad de la vida en los océanos de la Tierra y las profundas formas en que nuestro planeta ha cambiado a lo largo de los eones. Para los investigadores involucrados en el estudio, las implicaciones de este hallazgo fueron nada menos que asombrosas. Antes de este descubrimiento, el ADN marino diurno CDA más antiguo conocido tenía apenas 140.000 años y se recuperó de las aguas heladas del océano Ártico. Pero las muestras del mar de Scotia, con su pedigrí de 1.000.000 de años, ampliaron los límites de lo que se creía posible y abrieron caminos completamente nuevos de exploración e investigación. A medida que los científicos comenzaron a analizar el material genético antiguo, comenzó a surgir una imagen de un mundo muy diferente del nuestro. Número 5. Las floraciones imposibles de fitoplancton. Dan vida en las profundidades heladas, en las frías e inhóspitas aguas que rodean la Antártida. Un descubrimiento notable ha derribado las suposiciones sostenidas durante mucho tiempo sobre los límites de la vida en los entornos más extremos de la Tierra. Aquí, en un mundo de oscuridad perpetua y frío helado, los científicos han descubierto prósperas comunidades de fitoplancton, los diminutos organismos similares a plantas que forman la base de la red alimentaria marina y desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima del planeta. El descubrimiento de estas floraciones imposibles de fitoplancton, ocultas debajo de la gruesa capa de hielo que cubre el mar Antártico, ha conmocionado a la comunidad científica, desafiando las creencias sostenidas durante mucho tiempo sobre la adaptabilidad y la resiliencia de la vida frente a las condiciones más duras. Durante siglos, los científicos habían asumido que las aguas heladas de la Antártida eran demasiado frías, demasiado oscuras y demasiado pobres en nutrientes para sustentar poblaciones significativas de fitoplancton. Se creía que estos organismos microscópicos, que dependen de la luz solar para realizar la fotosíntesis y producir el oxígeno que sustenta gran parte de la vida en la Tierra, estaban confinados en las capas superiores del océano, donde podían acceder a los rayos del sol y a los nutrientes necesarios para el crecimiento. Pero a medida que los investigadores comenzaron a investigar más profundamente los secretos del mar Antártico, surgió un panorama muy diferente. Utilizando tecnología de vanguardia, incluidos sumergibles robóticos y sensores avanzados,
los científicos descubrieron vastas y prósperas comunidades de fitoplancton ocultas debajo del hielo, en un mundo de oscuridad perpetua. Estos organismos, algunos de los cuales no son más grandes que un grano de arena, han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten sobrevivir e incluso prosperar en condiciones que serían letales para la mayoría de las demás formas de vida. Algunas especies, por ejemplo, han desarrollado pigmentos especializados que les permiten absorber los débiles destellos de luz que se filtran a través del hielo, mientras que otras han desarrollado la capacidad de vivir de los nutrientes liberados por el derretimiento de los glaciares y la materia orgánica en descomposición. Número 4. Meteoritos antárticos, mensajeros del espacio. El continente helado, considerado durante mucho tiempo un páramo estéril e inhóspito, ha demostrado ser un refugio inesperado para algunos de los objetos más extraordinarios en los meteoritos, los antiguos mensajeros rocosos de las profundidades del espacio. En los últimos años, los científicos han hecho algunos hallazgos de meteoritos verdaderamente notables en la Antártida, cada uno de los cuales ofrece una visión tentadora de la historia temprana de nuestro sistema solar y los secretos que se esconden dentro de sus rocas más antiguas. Quizás el más asombroso de estos descubrimientos fue un espécimen masivo que pesa más de 40 libras, uno de los meteoritos más grandes jamás encontrados en el continente. Este coloso extraterrestre, que se cree que se originó en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, es una verdadera rareza. Un gigante cósmico que ha sobrevivido a su ardiente caída a través de la atmósfera terrestre y a la implacable erosión de los elementos antárticos. Su gran tamaño y su condición prístina lo convierten en una ventana invaluable hacia los procesos primordiales que dieron forma a nuestro sistema solar hace miles de millones de años. Pero el tamaño no lo es todo cuando se trata de meteoritos antárticos. A veces, las rocas más pequeñas y discretas pueden albergar las mayores sorpresas. Tomemos, por ejemplo, el famoso meteorito ALH 840-0, una piedra pequeña y anodina que fue extraída de los gélidos páramos de la región de Allen Hills en 1984. A primera vista, esta roca de 4 libras no parecía diferente de otros innumerables meteoritos que se habían recolectado en la Antártida a lo largo de los años. Pero cuando los científicos comenzaron a estudiarla más de cerca, hicieron una serie de descubrimientos asombrosos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del potencial de vida más allá de la Tierra. Dentro del meteorito ALH 8400, los investigadores encontraron diminutas estructuras microscópicas que tenían un asombroso parecido con bacterias fosilizadas. Estas extrañas formas parecidas a gusanos, incrustadas en las profundidades del interior de las rocas, no se parecían a nada que se hubiera visto antes en un meteorito, y su descubrimiento causó conmoción en la comunidad científica. ¿Podrían ser estas peculiares estructuras los restos de antiguos microbios marcianos, la primera evidencia concreta de vida extraterrestre? La pregunta ha provocado un intenso debate y controversia, con algunos científicos que aclaman el meteorito ALH 8400 como prueba positiva de vida en Marte, mientras que otros se mantienen escépticos y argumentan que las extrañas formas podrían ser el resultado de procesos no biológicos. Número 3. Extraña bacteria que desafía los límites de la vida. En el entorno más duro e inhóspito de la Tierra, una bacteria peculiar que desafía nuestra propia comprensión de la naturaleza de la vida y su potencial para existir en las condiciones más extremas, tanto en nuestro planeta como más allá. Descubierto por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, este extraordinario microbio tiene la asombrosa capacidad de sobrevivir únicamente con los escasos compuestos que se encuentran en el aire helado de la Antártida. En un lugar donde incluso las necesidades más básicas para la vida parecen ausentes, este curioso organismo ha encontrado una manera de prosperar, obteniendo su sustento de la propia atmósfera delgada y fría. Para los astrobiólogos y quienes estudian el potencial de vida más allá de la Tierra, la bacteria antártica es un punto de inflexión. Sugiere que los componentes básicos tradicionales de la vida, el agua líquida, las fuentes de energía y un suministro de carbono y otros elementos esenciales, pueden no ser tan estrictamente necesarios como se creía. Si la vida puede encontrar una manera de sobrevivir en los desiertos helados y pobres en nutrientes de la Antártida,
entonces tal vez también podría existir en los entornos fríos y áridos de Marte o en los mares de hidrocarburos de la luna Titán de Saturno. Número 2. Los antiguos tesoros de la Antártida. Un exuberante paraíso prehistórico. Uno de los hallazgos más notables que emergen de las profundidades de la historia antigua de la Antártida son los restos fosilizados del escarabajo de la tundra antártica, un pequeño insecto que alguna vez prosperó en el ambiente cálido y húmedo que cubrió el continente hace millones de años. Este modesto escarabajo, que mide apenas unos milímetros de largo, se ha convertido en una ventana a un mundo perdido hace mucho tiempo, ofreciendo una visión de la increíble diversidad de vida que alguna vez floreció en el fondo de la Tierra. El escarabajo de la tundra antártica, junto con una gran cantidad de otros fósiles y evidencia geológica, revela que la Antártida no siempre fue el continente helado que conocemos hoy. De hecho, durante la época del Eoceno, hace unos 56 a 34 millones de años, la Antártida era un lugar muy diferente, con un clima mucho más cálido y más hospitalario para la vida. Durante esta época, el continente estaba cubierto de densos bosques de hayas y coníferas con un frondoso sotobosque de helechos y otra vegetación. El aire estaba denso por la humedad y el paisaje estaba salpicado de arroyos, ríos y humedales pantanosos, proporcionando un hábitat ideal para una amplia gama de especies vegetales y animales. Número 1. Montañas fantasma. Los gigantes enterrados. En las profundidades de la vasta extensión de la capa de hielo de la Antártida, se esconde un mundo oculto de imponentes picos y valles escarpados que espera ser descubierto. Se trata de las montañas subglaciales de Gamburtsev, una cordillera fantasmal que ha cautivado la imaginación de científicos y exploradores por igual, ofreciendo pistas tentadoras sobre el pasado antiguo del continente y las fuerzas misteriosas que han dado forma a su gélido presente. Enterradas bajo más de 3 kilómetros de hielo, las montañas de Gamburtsev han permanecido en gran parte inexploradas y poco comprendidas durante décadas. Sin embargo, los recientes avances en la tecnología de radar y teledetección han permitido a los investigadores mirar por debajo del velo helado y revelar los secretos de este enigmático paisaje. Lo que han encontrado es un mundo de contrastes sorprendentes y revelaciones inesperadas. Resulta que las montañas de Gamburtsev no son una simple cordillera lineal como las Rocosas o los Andes, sino una red compleja de picos, valles y mesetas que cubren un área más grande que los Alpes europeos. Algunos de estos picos alcanzan alturas de más de 2.700 metros, lo que los equipara con las montañas más altas de otros continentes. Pero quizás el aspecto más intrigante de los montes Gamburtsev es lo que pueden decirnos sobre la formación y evolución de la capa de hielo de la Antártida. La presencia de un paisaje montañoso tan accidentado debajo del hielo sugiere que la capa se formó rápidamente, enterrando los picos y valles bajo una gruesa capa de nieve y hielo. Esto desafía los modelos tradicionales de formación de la capa de hielo, que suponen un proceso gradual a lo largo de millones de años. Además, las montañas Gamburtsev pueden contener pistas sobre los orígenes mismos de la Antártida. Si bien gran parte de la topografía del continente ha sido moldeada por el incesante desgaste de los glaciares y la lenta migración de las placas tectónicas, se cree que las montañas fantasmas son mucho más antiguas, tal vez datan de hace 500 millones de años, cuando la Antártida era parte del antiguo supercontinente Gondwana. Nos vemos en el próximo video.